mis padres me vendieron como ganado al conde más poderoso del reino. Un hombre cruel, arrogante, y tan cobarde que no esperó ni a la noche de bodas para restregarme en la cara a su amante. Me humilló frente a toda la corte, me llamó inútil, me escupió el apellido y me condenó al olvido. Pero cuando todos se alejaron, hubo uno que me observaba desde las sombras. Un hombre odiado por la nobleza, tan peligroso como respetado, y el único que se atrevió a extenderme la mano para darme pie a mi venganza. Del desprecio. La gran sala del palacio vibraba con el murmullo de la corte, los nobles se apiñaban alrededor de la mesa de banquete, celebrando la unión de la hija del duque con el hombre más codiciado del reino. No había música, ni risas, solo el sonido de copas tintineando y los murmullos de los cortesanos, todos con los ojos puestos en el altar donde yo, Valentina, me encontraba, atrapada en una sonrisa forzada. Richard, el conde de Avilés, me miraba desde el altar con su arrogante sonrisa, esa que siempre me recordaba que era su propiedad, su victoria. A su lado, Sofía, la amante que siempre estuvo a su lado, se mantenía apartada, sus ojos lanzando miradas furtivas y llenas de odio hacia mí. Su presencia era el recordatorio de lo que nunca sería mío, el corazón de Richard. Valentina, mi querida, ¿aceptas este matrimonio?, preguntó el sacerdote, pero antes de que pudiera responder, Richard me interrumpió con una risa socarrona. Y no hace falta una respuesta, padre. Ya está hecho. No es más que un trato de conveniencia, ¿verdad, Valentina? Su voz, cargada de veneno, resonó por todo el salón. El silencio se hizo pesado, y todas las miradas se centraron en mí. Los nobles esperaban que yo me desmoronara, que dejara ver mi humillación. Pero no lo haría. No aún. Antes de que pudiera responder, Sofía se acercó y tomó la mano de Richard con un gesto que no dejaba lugar a dudas. Ella lo había reclamado, y yo era solo una sombra en su juego. El conde me miró, sus ojos llenos de burla y desprecio. Te lo dije, Valentina. Eres solo un peón en este tablero. Y con esas palabras, me apartó con una fuerza cruel, empujándome hacia el costado del altar, donde la humillación ya se estaba desbordando. Las risas suaves de los nobles se mezclaban con los susurros que inundaban la sala, y en ese instante, todo el peso del reino parecía caer sobre mí. Sentí el escupitajo de su desprecio atravesarme el alma. No era su esposa. No era nada. Un paso atrás, mis rodillas casi cedieron. Pero algo dentro de mí despertó, algo que nunca había conocido, una rabia que se agitaba como una tormenta imparable. No me rendiría. No ante él, no ante Sofía. Esta humillación solo alimentaría la furia que se escondía dentro de mí. Cuando la corte se dispersó, dejándome sola en mi propio vacío, una sombra se deslizó a mi lado. No era Richard, ni Sofía. Era alguien más, alguien que no se mostraba, pero cuyo poder se sentía en el aire. Un hombre oscuro, odiado por todos, pero con algo que ningún noble poseía, la voluntad de actuar sin miedo. La voluntad de hacer justicia, aunque la nobleza lo quisiera muerto. Te voy a ayudar, Valentina. Pero primero debes recordar quién eres realmente. No te has caído, solo has comenzado a levantarte. Su voz era baja, peligrosa, y me quemaba las venas. Lo miré por un momento, pero sus palabras ya calaban hondo en mí. Me extendió la mano, no como un salvador, sino como alguien que sabía que la venganza no era solo un derecho, sino una necesidad. Aquel hombre peligroso, el benefactor misterioso, él sería el primero en ver cómo el fuego que Richard encendió en mi corazón se convertiría en un incendio que no dejaría nada en pie. Capítulo 2. La oscuridad de la venganza. El sol ya se había puesto, pero la corte de Avilés seguía brillando con la falsa luz de la ostentación. Los nobles se agrupaban en sus fiestas y bailes, ajenos al sufrimiento que aún se cernía sobre mí, mientras yo permanecía en mis habitaciones, aislada y rota por dentro. Aquel día, mi vida había cambiado para siempre. Pero no estaba sola. El hombre de las sombras estaba más cerca de lo que creía. Su presencia se sentía incluso en la quietud de la noche,
y cuando la puerta de mi alcoba se abrió con un crujido bajo, no me sorprendió ver una figura recortada contra la tenue luz de la vela. No deberías estar aquí. Mi voz era una mezcla de desesperación y furia, pero él no se inmutó. Lo estoy porque te necesito, Valentina. Y dijo, y sus palabras llegaron con el peso de una orden. No era un hombre que pidiera permiso, sino que tomaba lo que quería, lo que necesitaba. ¿Crees que puedes levantarte sola de esta caída? La nobleza no perdona, y Richard no dejará que olvides tu lugar. De nuevo, su presencia me envolvía como un manto oscuro. No sabía quién era, pero su poder era evidente en cada palabra que salía de su boca. Era como si todo lo que había sido débil y temeroso en mí se desvaneciera en el momento en que sus ojos me fijaban. No necesito que me digas lo que no sé. Mi tono se endureció, un reflejo de la rabia que ardía dentro de mí. Lo que necesito es venganza. Y no me importa quién sea o lo que tengas que hacer para conseguirlo. Él asintió, un ligero destello de aprobación cruzó su rostro oscuro. No hubo palabras, solo un silencio pesado que me instó a escuchar más, a hacer más. El hombre de las sombras había tocado la fibra que Richard nunca vio. El deseo profundo de justicia que ardía en mi pecho, el odio que se transformaba en poder. Entonces empieza a pensar como una reina, no como una esposa abandonada. Y dijo, y por un momento, sentí que el aire de la habitación se volvía más denso, más caliente. Richard, Sofía, todos ellos creen que te tienen acorralada. Pero lo que no saben es que este reino tiene más de un líder, más de un verdadero poder. Y yo te ayudaré a reclamar lo que es tuyo. Sus palabras se clavaron en mi mente, como cuchillos afilados. Mientras él hablaba, el futuro comenzó a tomar forma ante mí, y con él, la visión de lo que podría ser, un reino arrasado, un conde desterrado, una nobleza que se retorciera bajo el peso de su propia corrupción. Hazlo. Susurré, casi como una súplica, aunque no era miedo lo que sentía, sino una necesidad insaciable de tomar control. Hazlo. Ayúdame. Pero no quiero solo verlo caer. Quiero destruirlo. La sombra ante mí sonrió, un gesto que parecía más una promesa que una simple expresión de aprobación. Eso es lo que quiero oír. Y dijo con voz grave y llena de intenciones. Y lo conseguirás. Pero todo tiene un precio, Valentina. Al día siguiente, la corte estaba en plena celebración. Richard y Sofía, siempre tan seguros de su poder, caminaban por los pasillos del castillo como si el mundo entero les perteneciera. Nadie sospechaba lo que se cocinaba en las sombras, lo que se estaba tramando en cada rincón de la mansión. Esa misma tarde, Richard me convocó a su despacho. Su arrogancia era aún más insoportable que antes, como si el hecho de haberme humillado públicamente le hubiera dado un poder adicional. Y lo peor de todo, él sabía que lo odiaba. Disfrutaba viéndome sufrir. Valentina, mi querida esposa. Y dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Espero que la humillación de ayer no te haya causado demasiados problemas. Sabes, todo esto tiene su razón. Si no te sirve para aprender tu lugar, no servirá para nada. Mi respiración se aceleró, pero me obligué a mantener la calma. No podía darme el lujo de perder el control, no frente a él. Pero lo que no esperaba era que alguien más entrara en la sala en ese momento. Un paso firme, una presencia inconfundible. Un hombre que no pertenecía a este mundo de nobles y títulos. Adam. Él no era un noble, ni un conde. No era parte de ese juego sucio. Pero lo que Richard no sabía era que Adam había jugado un papel mucho más grande en la historia de este reino de lo que cualquiera pensaba. Richard. Su voz resonó en la sala, fría y llena de desdén. No creas que puedes seguir con este juego por mucho más tiempo. Richard se tensó, la sonrisa desapareció de su rostro. El miedo, ese miedo tan humano que siempre hemos ignorado, comenzó a apoderarse de él. Adam estaba aquí, y su sola presencia era suficiente para que los nobles temieran. ¿Quién crees que eres para venir a mi casa y desafiarme?
La ira de Richard salió de sus labios como una amenaza. Pero Adam no se inmutó. Solo caminó hacia él con una calma aterradora. Soy el hombre que pondrá fin a tu reinado, Richard. Capítulo 3. El puño del silencio. El golpe resonó como un trueno contenido. Adam no dijo nada más. No advirtió. No dudó. Solo dejó que su puño encontrara el rostro del conde Richard con la precisión de una sentencia divina. El cuerpo del hombre que me había vejado cayó contra su propio escritorio, desparramando papeles, copas de vino, dignidad. Un hilillo de sangre se deslizó por la comisura de su labio. La sala quedó muda. No los sirvientes, no los guardias, nadie se atrevía a moverse. Nadie interfería cuando Adam decidía actuar. Y esto es por cada vez que la humillaste. Y no será la última. Y dijo, con una frialdad que congeló el aire. Richard intentó levantarse, aturdido, su arrogancia hecha trizas por primera vez. No entendía qué acababa de pasar. Nadie lo había tocado jamás sin consecuencias. Nadie lo había desafiado así en su propio territorio. Nadie lo había expuesto como un simple hombre, cobarde y vencido. Yo lo observaba desde una esquina, inmóvil. Por un instante, la mujer rota dentro de mí quiso sonreír. No por placer, sino porque algo, al fin, se había quebrado del lado contrario. «¡Guardias!», rugió Richard, con la voz empapada de furia. Pero no llegaron. Adam giró hacia mí, su mirada tan serena como un lago oscuro antes de la tormenta. «No tienes por qué quedarte aquí. No más», me dijo. Y aunque fue apenas un susurro, sentí que las cadenas invisibles que me ataban a ese palacio comenzaban a deshacerse. Antes de salir, Adam se detuvo. Se volvió hacia Richard una última vez. «Recuerda esto, conde. El miedo que sientes ahora es solo el comienzo. La caída no es una amenaza. Es una promesa». Aquella noche me desperté empapada en sudor. No por pesadillas, sino por una sensación que había olvidado, poder. Por primera vez desde que fui vendida a este matrimonio, sentía que el suelo temblaba, pero no bajo mis pies. Temblaba bajo los de Richard. Luciana vino a verme al amanecer. Había estado distante desde el matrimonio, presionada por su familia para no relacionarse conmigo. Pero algo había cambiado. «Vi lo que pasó ayer», me dijo, cerrando la puerta tras de sí. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos tenían un brillo nuevo. «Ese hombre. Adam. ¿Quién es?» «Un enemigo de todos los que me arrebataron la vida. Y, por ahora, un aliado», respondí, midiendo cada palabra. Luciana tragó saliva, mirando hacia la ventana. «No puedo quedarme al margen, Valentina. Me callé demasiado tiempo. Cuando vi a Sofía con tu corona en la cabeza, riendo a tu costa mientras todos aplaudían, supe que esto no podía continuar. Me acerqué a ella. Nos tomamos de las manos. Dos mujeres que el mundo quiso silenciar, pero que el fuego del desprecio había unido. Entonces será contigo, Luciana. Mi venganza no será silenciosa ni breve. Haré que este reino se arrodille, y que Richard ruegue por el mismo olvido al que me condenó. Ese mismo día, una carta sellada con un símbolo prohibido fue entregada en mi alcoba. Un cuervo negro grabado en cera oscura. Sin remitente. Sin palabras. Solo un mensaje oculto que reconocí al instante. Adam me estaba convocando. Y yo estaba lista. Capítulo 4. La serpiente en la corona. La carta no contenía palabras, pero decía más que cualquier decreto real. Adam no firmaba. No pedía permiso. Marcaba un encuentro, una hora, y el silencio era la única confirmación que exigía. Esa noche, mientras el castillo dormía y la luna parecía sangrar sobre las torres, crucé los pasadizos ocultos que ni Richard conocía. La cita era en las criptas abandonadas bajo la capilla real.
donde los secretos del reino eran enterrados junto a sus mártires. Y allí estaba él, de pie entre estatuas rotas de santos sin rostro, como un espectro que siempre había habitado en mi sombra. No habló enseguida. Me observó, como si buscara en mis ojos la confirmación de que ya no era la misma mujer rota que vio en el altar. ¿Tienes miedo?, preguntó al fin, con voz grave. No, respondí, sin dudar. Lo perdí el día que Richard me obligó a besar la mano de su amante frente a toda la corte. Un leve movimiento de sus labios casi pareció una sonrisa. Pero no lo fue. Entonces escúchame bien. Lo que viene no es justo, es necesario. Lo que haremos te ensuciará. Te manchará de lodo y sangre. Y cuando todo termine, no quedarás limpia, pero sí libre. Entonces empecemos. Ya sangré demasiado para quedarme con las manos vacías. Adam asintió. De su capa sacó un segundo pergamino. Esta vez, sí tenía palabras. Nombres. Fechas. Vicios ocultos. Deudas impagables. Era una lista negra, una soga invisible que comenzaría a apretar los cuellos de los nobles que sostenían el poder de Richard. ¿Por qué haces esto?, le pregunté. No por desconfianza, sino porque necesitaba entender la tormenta que había elegido acompañarme. Él desvió la mirada por primera vez. Y en esa pausa, entendí que Adam también tenía cicatrices, solo que las suyas sangraban en silencio. Porque yo también fui traicionado. Y porque tú tienes el coraje que a mí me arrebataron. Días después, el veneno comenzó a circular. Un escándalo estalló en la corte cuando el duque de Barcena fue hallado con cartas comprometiendo su fidelidad a un reino enemigo. Las pruebas llegaron anónimas, pero con precisión quirúrgica. Nadie pudo salvarlo. Fue ejecutado públicamente, y Richard perdió a su más leal consejero. Esa misma tarde, Sofía hizo su aparición en mi alcoba. Vestida de oro, como una reina sin corona, y con la sonrisa envenenada de quien cree tener la victoria en la palma de la mano. Pobrecita. ¿Sigues creyendo que puedes competir conmigo?, susurró, rodeando mi cama como una serpiente rodea a su presa. ¿Competir? No, querida. Yo no juego con basura. La quemo. Sus ojos se endurecieron. No esperaba eso. Nadie me había visto desafiarla así. Nadie creía que yo aún pudiera morder. Y verás, Valentina, dijo, acercándose hasta que nuestras frentes casi se rozaron. Richard puede golpearte, escupirte, enterrarte viva, y aún así siempre volverá a mi cama. Porque a los hombres como él les encanta quebrar cosas, pero solo saben amar a quienes ya están rotas. Entonces quédate con sus pedazos. Yo estoy forjando algo que no podrás destruir. Sofía se marchó sin responder. Pero sus pasos eran diferentes. Ya no caminaba con la seguridad de una reina, sino con la inquietud de quien empieza a presentir que su imperio se tambalea. Y mientras su reflejo desaparecía por el pasillo, Luciana entraba por la puerta opuesta, con un nuevo nombre en los labios. El arzobispo. Tiene un hijo ilegítimo escondido en las tierras del norte. Y está dispuesto a pagar cualquier precio por silencio. Perfecto, sonreí. Será el próximo. La venganza ya no era un deseo. Era un plan. Y el reino comenzaba a temblar. Capítulo 5. Sangre en la seda. No dormí esa noche. Mi vestido aún colgaba de mi cuerpo como una segunda piel humillada, con las costuras desgarradas y la seda manchada de vino, y algo más. La sangre seca en mi labio inferior me recordaba cada palabra que Richard había lanzado frente a la corte. A la mañana siguiente, no hubo desayuno. Solo la criada que me lanzó un cubo de agua al rostro y me dejó un mensaje breve. Del conde os espera en la sala del trono. Con el acta de nulidad preparada. ¿Nulidad? Después de exhibirme como un trofeo roto, ahora planeaba deshacerse de mí como si fuese un vestido viejo. Pero no sin llevarse una herida profunda en el alma.
Caminé por los pasillos del palacio con la cabeza en alto, aunque cada sirvienta desviaba la mirada y los guardias contenían una mueca burlona. El escándalo ya corría por todo el reino. Richard me recibió con su sonrisa de costumbre, esa que nunca llegaba a los ojos. A su lado, Sofía, radiante, prepotente, envuelta en un encaje rojo que parecía burlarse de mi presencia. Ha sido una decepción más rápida de lo que imaginé, Valentina. Y dijo Richard, hojeando un documento sin mirarme. Firmaremos esto y cada uno seguirá con su vida. Tú, a algún monasterio olvidado. Yo, al poder. Me acerqué sin miedo. Tomé la pluma. Fingí mirar el pergamino. Luego, con toda la frialdad que pude reunir, le susurré. ¿Sabes qué es lo peor de ti, Richard? Que ni siquiera tu maldad es original. Repites la crueldad de tu padre, pero sin su inteligencia. El silencio fue absoluto. Richard alzó la mirada, y por primera vez, no sonreía. Me abofeteó. Fuerte. Y no me inmuté. Solo entonces, desde el fondo del salón, alguien carraspeó. Un consejero. Un noble viejo, con rostro pálido y temblor en la voz. Mi señor, hay rumores. Sobre alguien que ha empezado a mover las piezas en el consejo. Algunos lo llaman el cuervo. Dicen que protege a la dama Valentina. Richard palideció por un segundo. Sofía rió, como si fuera una broma. Pero yo, solo sonreí. Por primera vez, supe que no estaba sola. Capítulo 6. El susurro del cuervo. Desde aquel día, mi sombra ya no me pertenecía. Donde caminara, algo o alguien iba detrás. A veces una mirada entre la multitud. Otras, una nota doblada en los pliegues de mi vestido. Nunca con firma. Solo con palabras que sabían demasiado. Esa noche, en mi alcoba, encontré una daga entre las sábanas. Finísima. De empuñadura negra, sin adornos. Y una frase tallada con filo cruel. El silencio no sirve si no sabes escuchar. No sabía si era una advertencia o una invitación. Los días siguientes fueron una danza venenosa. Richard fingía elegancia frente a los cortesanos, pero en privado su rabia crecía. Me prohibía asistir a las reuniones, me aislaba en habitaciones vacías, me reducía a un adorno en el palacio que una vez me fue prometido. Y sin embargo, yo también fingía. Escuchaba. Observaba. Aprendía. Fue entonces cuando vi por primera vez al hombre de la capa oscura, en el mercado que rodeaba el castillo. No era noble, pero tampoco campesino. Caminaba como quien no teme al acero. Y donde pasaba, los guardias evitaban cruzarle la mirada. Nuestros ojos se encontraron por un instante. Un segundo. No más. Y sin decir palabra, dejó caer a mis pies un pequeño rollo de pergamino sellado con cera negra. Dentro, solo decía: cuando caiga la máscara, sabrás quién está contigo y quién te empujó al abismo. Aquella noche, Sofía entró a mi habitación sin permiso. Te daré un consejo, Valentina, murmuró, acariciando una de mis túnicas con sus uñas largas y rojas. No juegues con fuego si no estás dispuesta a arder. Richard es mío. Siempre lo fue. Y tú solo estás alargando tu vergüenza. Me acerqué hasta que su perfume me provocó náuseas. Entonces espero que ardan juntos. Y cerré la puerta con la daga en mano. Capítulo 7. El jardín de las máscaras. El castillo tenía un ala olvidada. Se hallaba tras un portón de hierro y polvo, con vitrales rotos que solo dejaban pasar una luz enferma. Allí se encontraban los jardines de la difunta reina, y los secretos que Richard jamás pisaba. Era mi refugio, un rincón de silencio donde los muros parecían escuchar mis pensamientos sin juzgarme. Pero no estaba sola. Nadie lo estaba. El castillo estaba lleno de ojos. Mi mirada recorrió el jardín desmoronado, los cierros oxidados y las flores marchitas. Mi paso era lento, medido. No quería que nadie me viera allí, pero sabía que alguien estaba observando desde las sombras. De pronto, una figura se materializó entre las sombras del gran rosal, un hombre encapuchado. Su silueta era oscura y sus pasos, ligeros. Mi señora, susurró, apenas audible, mientras se inclinaba en una reverencia forzada. El conde Richard ha cometido un error que pronto lamentará.
Su voz no sonaba como la de un sirviente, sino como la de alguien acostumbrado al peligro, a las intrigas de la corte. No podía verlo bien, pero su tono de advertencia me heló la sangre. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz tan baja como el susurro del viento entre las ramas secas. El hombre se mantuvo en las sombras, su rostro oculto en la capucha, pero pude ver los destellos de sus ojos, fríos y calculadores. No importa quién soy, mi señora. Solo lo que sé. El conde ha sellado su destino, y el tuyo puede ser otro, si tomas las riendas. Me estreché la garganta, no solo por miedo, sino también por la rabia que me comenzaba a hervir por dentro. No necesitaba que nadie me dijera lo que ya sabía. Richard me había humillado, me había marcado con su desprecio, y ahora me ofrecían la oportunidad de hacerle pagar. Pero aún no sabía en qué consistía esa ayuda. ¿Y qué quieres a cambio de tu ayuda?, inquirí, con desconfianza. El hombre dio un paso adelante, tan cerca que pude sentir su presencia, su desesperada necesidad de que lo escuchara. No se trata de lo que quiero. Se trata de lo que el reino necesita. Richard es un cáncer en esta tierra. Y lo que más teme, lo perderá primero. Mis ojos se abrieron al comprender el peso de sus palabras. El poder de Richard no se basaba solo en su riqueza. Estaba vinculado al honor, a la lealtad de los duques, a los pactos sellados en sangre. Si lo derrumbaba, caería todo el sistema que lo mantenía en su lugar. Pero, ¿quién era este hombre? ¿Por qué, en medio de la corte, se atrevía a ofrecerme la verdad sin temor? ¿Por qué me dices esto?, pregunté, sin dejar de analizar su postura. El espía no respondió, pero su silencio fue la respuesta más elocuente. Sabía que los muros de este castillo tenían oídos, y si él estaba dispuesto a arriesgarse así, no era por un simple capricho. Entonces, antes de irse, se acercó un poco más, dejando caer una carta sobre la piedra fría del suelo. Haz lo que debas hacer, condesa. La corte ya no es tu enemigo, lo será él, el hombre que te ve solo como un trofeo. El espía desapareció en la oscuridad del jardín, dejando la carta, y mi corazón latía con furia. Pero al mirarla, supe que Richard ya había comenzado su caída. Y yo, por fin, tomaría el control. Abrí el pergamino con manos temblorosas. La tinta estaba fresca, como si se hubiera escrito en las últimas horas. La reina está viva. Todo lo que ha dicho el conde es mentira. El pacto es falso. El reino no te pertenece. Elige a quién confiar. Aquel espía sabía lo que hacía. Sabía que el reino temía a la verdad, y que solo alguien con las agallas para enfrentarse a Richard podía provocar el caos que tanto necesitaba. Pero algo me decía que su aparición en mi vida no era casual. Todo estaba por cambiar, y aunque no sabía aún qué piezas mover, sentí que la primera había sido colocada en el tablero. Capítulo 8. La revelación del juego. La carta en mis manos temblaba con cada latido de mi corazón. Sus palabras retumbaban en mi mente como un eco sombrío, difícil de ignorar. La reina estaba viva. Las mentiras de Richard comenzaban a desmoronarse, y con ellas, mi destino. Había confiado en que mi venganza solo dependía de mis propios pasos, pero el espía me había mostrado lo que se ocultaba más allá de las puertas cerradas. ¿Qué más podía haber ocultado Richard? Si su reinado era tan frágil, ¿qué tan lejos llegaba su traición? El sonido de pasos interrumpió mis pensamientos. Al levantar la mirada, vi a uno de los sirvientes del castillo, un hombre corpulento con el rostro marcado por las cicatrices de batallas pasadas. Su nombre era Felipe, y aunque no era de los más altos en la jerarquía del castillo, siempre había estado cerca de Richard. Tal vez, demasiado cerca. Mi señora, dijo con voz grave, agachando la cabeza. El conde desea su presencia. Hay algo que debe ver. La manera en que lo dijo, la urgencia en su tono, me puso alerta. Sabía que Richard no solía hacer visitas a nadie sin que algo fuera de su control ocurriera. Estaba claro que algo se cocía en la corte, y aunque lo temiera, era hora de enfrentarlo. Le entregué la carta al viento, viéndola volar entre las sombras del jardín mientras me dirigía hacia el castillo. Mi mente ya no pensaba en los jardines rotos ni en los pasillos de la nobleza. Mi único objetivo era llegar a la sala del trono. Allí, el rey de mentiras estaría esperando, y no me importaba si el que esperaba era un hombre o una bestia. Lo que sea que fuera, hoy caería. Al entrar en la sala del trono, Richard me esperaba,
sentado en su sillón de cuero negro, rodeado de su corte de aduladores. Su rostro, esa máscara de arrogancia y desdén, no se desmoronó al verme. Al contrario, la sonrisa que me dedicó hizo que mi estómago se retorciera. Valentina, dijo con su voz suave y serpenteante. Ya era hora de que llegaras. Lo que tengo que mostrarte cambiará tu vida, para siempre. A su lado, Sofía, esa mujer que se había convertido en su sombra, me miró con desdén, pero no fue ella quien captó mi atención. Fue el papel que Richard sostenía entre sus manos. Un pergamino, sellado con el emblema del reino, el mismo que había visto tantas veces al lado de los acuerdos y pactos que Richard jamás cumpliría. Y no me hagas perder el tiempo, Richard, respondí con voz fría, acercándome lentamente. No soy la niña que eras capaz de engañar hace meses. Él se levantó de su trono, la arrogancia a flor de piel. Puedo ver en sus ojos el juego, el dominio que cree que tiene sobre mí. Ah, no. Y dijo con una risa burlona. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? Ya lo has visto. Todo lo que tengo, te lo ofrezco, Valentina. Este reino, mi poder. Todo será tuyo si me lo pides. ¿Qué quieres a cambio, Richard? Pregunté, mirando fijamente su rostro, sabiendo que la mentira era su única forma de supervivencia. Solo tu lealtad, mi dulce esposa. Y la risa burlesca volvió a sonar. Pero, si no me sigues, perderás más que tu nombre. El reino te olvidará, Valentina. Mi mente ardió con rabia. ¿Cómo había llegado tan lejos este hombre? De este mentiroso. Había tocado las partes más oscuras de mi alma, esas que pensaba haber enterrado con el tiempo. Entonces, antes de que pudiera decir algo más, una sombra se alzó en la puerta. El espía. No estaba solo. Un sirviente del castillo lo acompañaba, cargando algo en sus manos. El sirviente dejó caer el paquete, y el sonido de los objetos al chocar con el suelo reverberó en la sala. Richard frunció el ceño, claramente incomodado. ¿Qué es esto?, preguntó, mirando al sirviente con desdén. Mi señor, el hombre titubeó antes de continuar. Es una prueba de lo que está ocurriendo en la corte. El espía, oculto entre las sombras, observó sin decir una palabra. La tensión era palpable. Richard no entendía lo que estaba pasando, pero sus ojos ya no mostraban la seguridad de antes. Algo había cambiado. «Abre el maldito paquete», ordenó Richard, ahora visiblemente alterado. El sirviente obedeció y, al abrirlo, todo el aire en la sala se congeló. Era un libro. Un libro de leyes, con el sello de la reina. Pero no estaba escrito en tinta común. Las palabras parecían brillar, como si tuvieran vida propia. El libro revelaba lo que Richard había ocultado, la verdadera línea sucesoria, los pactos secretos, y el hecho de que él nunca había tenido el derecho legítimo al trono. Todo lo que había ganado había sido producto de la mentira y la manipulación. Esto es, murmuró Richard, perdiendo toda su compostura. El reino nunca le había pertenecido. Y yo era la única que tenía las pruebas para derrumbarlo todo. Capítulo 9. El reino en ruinas. La sala se sumió en un profundo silencio. El libro, con su brillo sobrenatural, seguía abierto ante nosotros. Richard, ahora visiblemente derrotado, no encontraba palabras que pudieran sostener su fachada de arrogancia. El hombre que se había creído intocable, ahora era solo un engranaje roto en una maquinaria que ya no podía ocultar la verdad. El espía se acercó lentamente, su figura encapuchada y sus ojos invisibles bajo la sombra. No necesitaba más palabras. El mensaje ya estaba claro, Richard había mentido, y su tiempo se había acabado. ¿Qué significa esto?, y dijo Richard, su voz temblorosa. No era la misma que usaba cuando me humillaba o me lanzaba amenazas. Ahora solo quedaba una sombra de su poder. No podía evitar sonreír con amargura. Todo este tiempo, me había subestimado, y ahora veía cómo todo se desmoronaba frente a sus ojos. Pero no era solo él el que caía, también todo lo que había hecho y había dejado de hacer. Los pactos oscuros, las traiciones, los secretos con la reina, todo estaba expuesto. Si esto significa que tus mentiras no son más que polvo, Richard. Mi voz resonó en la sala, clara y fría. Y significa que tu reinado no es más que una farsa.
El espía se adelantó y colocó una carta sobre el libro. La firma de la reina estaba impresa en ella. Una nueva proclamación, que indicaba su legitimidad al trono, y que Richard no tenía derecho a gobernar. Richard miró la carta con ojos desorbitados, sus manos temblaban mientras la sostenía. Esto no puede ser posible, susurró, incapaz de comprender la magnitud de su caída. Y sí lo es. Respondí sin vacilar. Y yo soy la prueba viviente de tus crímenes. Todo lo que has hecho para arrodillarme ante ti, todo lo que has intentado destruir, se ha vuelto en tu contra. Y no importa cuántos te sigan, ya no tienes poder, Richard, ***. En ese momento, sentí el peso de todos los años pasados bajo su yugo. Pero también la fuerza que había ganado en mi lucha, la misma que me había permitido llegar hasta aquí. A mis espaldas, el espía hizo un gesto con la mano. En un susurro, me dijo: «Es el momento». Sus palabras eran claras, pero había un toque de advertencia en su tono. «Hazlo ahora, antes de que el caos se desate». Tomé una respiración profunda y me dirigí directamente hacia Richard. Él no se movió, aunque sus ojos mostraban la desesperación. Sofía estaba quieta, observando, sabiendo que todo había cambiado. «¿Te sientes poderoso, Richard?», le susurré, acercándome aún más. «¿Acaso creías que podrías romperme y que quedaría todo en el olvido? Te he observado, he soportado cada palabra tuya, cada tortura, y ahora, el reino será mío». Un silencio mortal invadió la sala. Richard estaba a punto de hablar, pero no tenía más excusas. Su mirada pedía ayuda, pero nadie estaba dispuesto a levantarlo. El espía ya había terminado su trabajo. Pero en ese instante, cuando todo parecía estar listo para que tomara lo que por derecho me correspondía, un ruido proveniente de las puertas cortó el aire. Una figura apareció, altiva y enérgica, irrumpiendo con fuerza en la sala. Adam. Su rostro era ahora mucho más claro, su postura imponente y su mirada, en cierto modo, retadora. Richard se giró hacia él, pero ya no tenía poder para intimidarlo. Ni para intimidarnos a ninguno de nosotros. «¿Creías que podías salirte con la tuya, Richard?», y dijo Adam, su voz baja y amenazante. Había algo en su tono que desbordaba autoridad, algo que, por primera vez, me hizo darme cuenta de todo lo que había estado sucediendo en las sombras. Richard, sabiendo que no tenía más control sobre la situación, intentó levantarse, pero su cuerpo parecía demasiado pesado para moverse. Sus ojos, llenos de rabia y desesperación, se cruzaron con los de Adam. «Y eres una sombra, Richard». Y ahora, Adam avanzó un paso, colocando la mano en el hombro de Valentina. «El reino pertenece a quien lo ha conquistado, no a quien lo ha robado». Richard intentó un último movimiento, pero sus fuerzas ya no eran suficientes. La caída de la nobleza que había creado era inevitable. La sala quedó en un tenso silencio, un silencio que hablaba de venganza, de la caída de un imperio basado en la mentira y la corrupción. La corona, la autoridad, todo eso ya no era más que una ilusión en las manos de un hombre que no supo cómo mantenerla. En ese momento, ya no tenía que levantar la mano. Todo el reino comenzaba a caer de su propio peso. Capítulo 10. Cenizas del imperio. Richard gritaba como un animal herido. Su orgullo, ese escudo que había usado para pisotearme durante años, ya no le servía de nada. Intentó ordenar a los guardias que me detuvieran, pero nadie se movió. Ni uno solo. Había perdido hasta su autoridad más básica. Ya no era un conde, solo un hombre vencido. «No permitiré que una cualquiera me arrebate mi corona», vociferó, escupiendo el suelo, desesperado. «Tú no eres nadie». Me acerqué. Lenta, firme, sin apartar la mirada. «¿En nadie? Yo soy la mujer que sobrevivió a ti. La que viste arrastrarse, y que ahora camina sobre tus ruinas». Una carcajada seca se escuchó desde la galería. Adam, imperturbable, se apoyaba contra una columna mientras observaba a Richard como se mira a un perro moribundo. No dijo palabra. No necesitaba hacerlo. Su sola presencia bastaba para convertir el ambiente en fuego contenido. Y entonces sucedió. El primer estallido. Desde las ventanas, el cielo se tiñó de rojo. La torre norte ardía. Los pasillos comenzaban a llenarse de humo. Era el plan, y se estaba ejecutando a la perfección.
¿Qué has hecho? Richard corrió hacia la ventana, observando cómo el ala este del castillo se consumía por las llamas. Lo mismo que hiciste tú conmigo, prender fuego a lo que amas y observar cómo se desmorona. Le respondí. Los cortesanos corrían como ratas, el caos se apoderaba de cada rincón del castillo. Nadie sabía quién había ordenado el ataque, pero todos sabían que no era una revuelta cualquiera. Era una purga. El espía me hizo una señal desde las sombras. Era hora. Me giré hacia Richard, ahora de rodillas, temblando. Y podría suplicar. Quizás alguien tenga compasión. Y le dije, aunque sabía que no lo haría. Su orgullo era más grande que su instinto de sobrevivir. Tú no ganarás. No sin pagar el precio. Jadeó. Ya lo pagué, Richard. Cada noche sola, cada lágrima en silencio, cada cicatriz que nadie ve. Tú solo estás pagando ahora lo que me hiciste a mí. Di media vuelta. No necesitaba verlo arder. No necesitaba verlo suplicar. Mi victoria no era su final, era mi comienzo. Y mientras descendía por los pasillos oscuros del castillo, una figura me esperaba al final de la escalinata. Adam. No dijo nada. Solo extendió la mano. Y esta vez, no dudé en tomarla. Porque a partir de ahora, el reino sería mío. Capítulo final. Los amos del juego. La guerra terminó. El castillo del conde Richard era ahora una ruina humeante, su linaje, polvo en los registros. El trono que tanto custodiaba ya no le pertenecía, ni siquiera estaba en manos de los que él llamaba nobles. Estaba en las mías. El pueblo, cansado de la tiranía, me recibía como una reina distinta. No por sangre. No por matrimonio. Sino por venganza cumplida. Y entonces, cuando todo parecía consumado, Adam habló. Estábamos en los antiguos jardines del palacio, entre las estatuas quebradas por la batalla. Él, aún envuelto en sombras, con la mirada fija en el horizonte. ¿Sabes quién soy, verdad? Preguntó sin mirarme. Intuyo muchas cosas. Pero quiero que me lo digas tú. Adam suspiró. Su voz fue un eco contenido, una confesión tardía. Richard asesinó a mi padre. Lo hizo pasar por traidor, por ladrón. Mi casa fue despojada, nuestras tierras robadas, y mi madre, encerrada en un convento hasta que murió de hambre y frío. Todo por poder. Todo por codicia. Calló. Y luego, al fin, me miró. Yo era un niño cuando ocurrió. Un niño con un juramento, destruirlo como él me destruyó a mí. Pero no podía hacerlo solo. Necesitaba una pieza, una reina sin corona que él subestimara. Alguien con tanto dolor como el mío. Y te encontré a ti. Me acerqué, con el corazón acelerado. Había sido parte de su venganza, y él, parte de la mía. Entonces, todo esto, susurré, ¿fue planeado? Él asintió, con una leve sonrisa. No el amor. Sus palabras me dejaron sin aire. No planeé enamorarme de ti. Solo planeé salvarte. El silencio entre nosotros fue más íntimo que cualquier caricia. ¿Y ahora? Le pregunté, ¿qué pasará con nosotros? Adam se acercó. Ya no había sombras entre nosotros. Solo dos almas rotas, reconstruidas con fuego. Ahora, Valentina, el reino es nuestro. No para repetir la historia, sino para escribir una nueva. Y allí, entre cenizas y memorias rotas, su mano volvió a tomar la mía. No como un benefactor. No como un salvador. Sino como un igual. El tablero de poder había cambiado. Y nosotros éramos los nuevos amos del juego.